Pensó que solo era una cita a ciegas hasta que ella dijo, «No te acuerdas de mí, ¿verdad?» Grayson Hale volvió a mirar el reloj. Eran las 6:43 p.m. No tenía ni idea de por qué había aceptado. Su hermana le había rogado que fuera solo una cita a ciegas. Gray necesitas hablar con alguien que no sea miembro de la junta directiva ni inversor. Había cedido solo para que dejara de llamarlo sin descanso. Ahora estaba sentado en una pequeña cafetería de Main Street, en la tranquila ciudad de Vermont que había abandonado hacía años. Un lugar que aún olía a pino empapado por la lluvia y café tostado. Dentro hacía demasiado calor. Las conversaciones eran demasiado cercanas. Las vigas de madera, las sillas desiguales y las estanterías de libros usados de la cafetería le parecían un mundo ajeno en comparación con las elegantes oficinas de cristal y acero que consideraba su hogar. Se había prometido a sí mismo que le dedicaría exactamente 15 minutos. Después podría marcharse con una sonrisa cortés y la conciencia tranquila. Cuando se abrió la puerta, apenas levantó la vista. Una ráfaga de aire frío se coló en el local, seguida de la voz tranquila de una mujer. Grayson Hale. Se giró. Ella estaba de pie junto a su mesa, un poco sin aliento. Llevaba el pelo rubio recogido en un moño suelto, con algunos rizos cayéndole sobre la mejilla. Su vestido era sencillo, con un estampado floral, no de diseño pero elegante. Sus ojos eran de un azul claro, alertas pero amables. Siento mucho llegar tarde, dijo. Las carreteras están fatal esta noche. No pasa nada, respondió Grayson, levantándose automáticamente. Le indicó la silla que tenía enfrente. Por favor, sonrió ella y se sentó, dejando su pequeño bolso a su lado. Gracias por esperar. Casi pensé que te habías ido. Lo consideré, admitió él secamente. Su risa fue baja, genuina, y de alguna manera lo desarmó. Pidieron café solo para él y té de manzanilla para ella. Y durante unos minutos la conversación fue superficial. El trabajo, el tiempo, lo pequeña que seguía pareciendo la ciudad. Ella no mencionó su empresa, no le preguntó por los perfiles de la revista ni por las listas de Forbes. Era extrañamente refrescante. Justo cuando él empezaba a relajarse, ella se inclinó ligeramente hacia adelante, estudiándolo. «No te acuerdas de mí, ¿verdad?» Grayson parpadeó. «Lo siento». Una leve sonrisa de complicidad se dibujó en los labios de ella. «Tú me salvaste una vez, Grayson, cuando yo era solo una niña hambrienta escondida detrás de las estanterías». Las palabras le golpearon como un golpe suave pero repentino. Sus dedos se detuvieron alrededor de la taza de café. «¿Salvarla? ¿Una niña hambrienta? ¿Estanterías de libros?» Buscó en su rostro, en la curva de su sonrisa, en el destello de un recuerdo que se negaba a tomar forma. Nada claro, solo un destello, un susurro de un momento enterrado en algún lugar profundo. «Yo», comenzó, pero las palabras se desvanecieron. Frente a él, la mujer rubia solo sonrió un poco más, con sus ojos azules fijos. Grayson no recordaba, pero algo en su tono, en la tranquila certeza del mismo, presionó contra un lugar cerrado en su mente, un lugar que no estaba seguro de querer abrir. Grayson la miró fijamente, sin saber cómo responder. Al otro lado de la mesa, la mujer, Tessa, mantuvo su mirada con tranquila confianza, como si hubiera esperado su confusión. Tomó un sorbo lento de su té, dejando que el silencio se prolongara. «Lo siento», dijo él finalmente, en voz baja. «De verdad que no lo recuerdo». «No pensaba que lo harías», respondió ella con delicadeza, dejando la taza sobre la mesa. «Eras un adolescente. Yo era una niña flacucha que vestía ropa heredada. No tenías motivos para fijarte en mí». Grayson se reclinó ligeramente en la silla, frunciendo el ceño. «Y, sin embargo, estás aquí». Tessa se encogió de hombros, casi juguetona. «Pensé que si el destino había sido tan atrevido como para emparejarnos en una cita a ciegas, al menos debía darle las gracias como es debido». Él observó su expresión. No parecía estar jugando con él. No había ningún indicio de manipulación, ningún intento de hacerle sentir culpable. Solo honestidad, algo poco habitual en su mundo. El camarero regresó con sus pedidos para cenar.
Él había elegido el plato especial del chef, una especie de pollo al romero, mientras que ella había elegido la sopa de calabaza y una ensalada. Sencillo pero reconfortante. Cuando comenzaron a comer, Grayson preguntó, ¿a qué te dedicas ahora cuando no estás pillando a la gente desprevenida en citas a ciegas? Tessa sonrió. Trabajo a tiempo parcial como bibliotecaria en la biblioteca pública de la ciudad. Él arqueó una ceja. Así que sigues escondiéndote detrás de las estanterías. Solo durante la hora del cuento, bromeó ella y luego añadió, es sobre todo para poder pasar más tiempo con mi hija. ¿Tienes una hija?, preguntó él, genuinamente sorprendido. Ya, dijo ella con una cálida sonrisa. Tiene 4 años, le encanta el ballet, los vestidos rosas y los libros ilustrados de dinosaurios. Grayson soltó una breve carcajada. Parece que da mucho trabajo. Lo es. Tessa asintió con la cabeza, con una sonrisa suave y orgullosa. Pero es lo mejor de mi vida. Él sintió curiosidad. ¿Dónde está tu marido? Ella bajó la mirada por un instante. Nunca lo tuve. Desde el principio hemos sido solo Laia y yo. Él asintió con la cabeza, respetuoso con sus límites. Debe de ser difícil. Tessa se encogió de hombros ligeramente. A veces, pero este pueblo lo hace más fácil. La gente se cuida entre sí en su mayoría. Los ojos de Grayson recorrieron la habitación. Ha cambiado un poco, pero no mucho. ¿Tú vivías aquí, verdad? Ella preguntó. Él dudó. Sí, hace mucho tiempo. Mi familia se mudó cuando yo tenía 15 años. ¿Qué pasó? Él la miró a los ojos, dudando. Luego, en voz baja, dijo, el negocio de mi padre quebró. Lo perdimos todo. Mi madre falleció unos meses después de marcharnos. La expresión de Tessa se suavizó. Lo siento. Él asintió con la cabeza. No pasa nada. Fue hace mucho tiempo. Hubo una pausa. Entonces ella preguntó, ¿recuerdas la biblioteca? Penas, admitió él. Solía parar allí después del colegio. Era un lugar tranquilo y apacible. Tú traías un sándwich y zumo de naranja todos los días, dijo ella. Él la miró, sorprendido. Lo recuerdo, continuó ella, ahora con la voz un poco más baja. Solía sentarme cerca de la sección infantil y fingir que leía, pero sobre todo intentaba no tener hambre. Un día, dejaste tu almuerzo en la mesa y te marchaste. No dijiste ni una palabra. Esperé 10 minutos antes de tocarlo porque pensé que tal vez era un error. No lo era, dijo él automáticamente, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Ella sonrió. Al final me di cuenta. Y después de eso, cada pocos días, dejabas tu almuerzo en el mismo lugar. Sin notas, sin conversaciones, solo amabilidad. Lo sabía, dijo Laia triunfalmente, ignorando la suave reprimenda de su madre. Eres el hombre de la cita. El de la cara seria. Grayson se rió entre dientes. Cara seria, ¿eh? Tessa se acercó con las manos llenas de libros infantiles. Parecía divertida. Le conté un poco sobre ti, admitió, lanzando a Laia una mirada más juguetona que reprensiva. Al parecer, puede que te haya descrito como intenso. Dijiste que parecía una estatua con corbata, anunció Laia con orgullo. Grayson se echó a reír. Bueno, esa no la había oído antes. Tessa se encogió de hombros con una sonrisa burlona. Es brutalmente sincera. Lo ha heredado de su abuela. Laia se inclinó hacia él, estudiando su rostro con la curiosidad sin filtros que solo un niño puede permitirse. Luego susurró, sin hacer ningún esfuerzo por bajar la voz. Señor Grayson, no da nada de miedo, como decía mamá. Grayson se quedó paralizado. Tessa abrió mucho los ojos. Ya, pero él levantó una mano con delicadeza. No pasa nada. Algo en su pecho se abrió un poco. Esa frase pronunciada con voz infantil, completamente sincera, atravesó más capas que una docena de cumplidos en una sala de juntas. Te prometo que no doy miedo, le dijo en voz baja. Es solo que a veces se me olvida cómo sonreír. Laia asintió como si eso tuviera mucho sentido. Deberías practicar. Sonreír hace que se te levanten las cejas. Es mejor. Él se rió de nuevo, relajando los hombros más de lo que se daba cuenta.
Tessa le dirigió una mirada larga y cálida. ¿Qué te trae por aquí? Él carraspeó, mintiendo solo a medias. Estaba por la zona. ¿Viniste a una biblioteca en una ciudad que no visitabas desde hacía más de 10 años solo porque estabas por la zona? Él la miró. Quizás sentí curiosidad. ¿Por mí o por su rutina de ballet? Preguntó ella, señalando con la cabeza a Laia, que ya había vuelto a sus piruetas entre las estanterías. Por ambas cosas, admitió él. Se quedaron uno al lado del otro, viendo a la niña girar y reír, con la luz reflejándose en su falda rosa. Y por primera vez desde que había regresado, Grayson no se sintió como un extraño en esta ciudad. Simplemente se sentía visto. Grayson apareció en la puerta de Tessa poco después de las 5, con un libro ilustrado en una mano. Layla se le cayó esto, dijo en cuanto ella abrió la puerta. Ella estaba demasiado ocupada girando entre los pasillos de libros de no ficción. Tessa parpadeó y luego sonrió. Oh, no, dinosaurios bailarines. Lleva días pidiendo ese libro. Se lo entregó. Pensé que podría ser importante. Ella se rió suavemente. Lo pensaste, ¿verdad? ¿Quieres pasar un momento? Grayson dudó y luego asintió. La casa era pequeña y antigua, pero estaba ordenada y era acogedora. El papel pintado estaba descolorido y había dibujos enmarcados que claramente habían sido hechos por manos pequeñas. En el aire flotaba un ligero aroma a canela y lápices de colores. Era el tipo de hogar construido poco a poco con cuidado, no con dinero. La siguió al salón mientras ella dejaba el libro en la mesa de centro. Los diminutos zapatos de Laia estaban cuidadosamente alineados junto a la puerta, con su bolsa rosa de ballet cerca. Leila está con la vecina, explicó Tessa. Están haciendo galletas. Solo accedí porque prometió no tocar el horno. Muy inteligente, mamá. He aprendido a elegir mis batallas. Mientras Grayson echaba un vistazo, su mirada se posó en algo que había sobre la mesa del comedor. Una pila de correo. Un sobre amarillo pálido estaba medio abierto encima. No estaba tratando de fisgonear, pero las letras en negrita, en la parte superior, eran difíciles de pasar por alto. Último aviso de ejecución hipotecaria. Tessa notó su pausa. Su sonrisa se desvaneció. Cruzó la habitación rápidamente, recogió los papeles y los apretó contra su pecho. No es nada, dijo demasiado rápido. Grayson se volvió hacia ella. Tessa, solo es un retraso en los pagos. Los solucionaré. Su tono era firme, casi defensivo. No te he invitado aquí para hablar de mis facturas. No creía que fuera por eso, dijo él con delicadeza. Pero me gustaría ayudar. Ella negó con la cabeza. No, no es por eso por lo que te he invitado. Lo sé. También sé que la biblioteca apenas llega a fin de mes. Lo he visto. Dio un paso hacia ella. ¿Y si trabajáramos juntos en algo? Podría financiar un programa de lectura y educación a través de la biblioteca, algo permanente. Podríamos contratar a más personal, ampliar la sección infantil, organizar eventos. La expresión de Tessa se cerró antes de que él pudiera terminar. Grayson Mayo dijo en voz baja, no quiero ser tu obra de caridad. Él parpadeó, atónito. No se trata de eso. Puede que a ti no te lo parezca, respondió ella, con voz tranquila pero firme. Pero para mí, eso es exactamente lo que parece. Se pasó la mano por el pelo. Tessa, te estoy ofreciendo invertir. No se trata de compasión. Es fácil para ti decirlo, dijo ella, cruzando los brazos. Entras, ves un aviso de ejecución hipotecaria y de repente estás dispuesto a arreglarlo todo como si fuera un problema más de negocios. Pero esto no es un negocio. Es mi vida. Lo sé. ¿Y tú? Preguntó ella en voz baja. Porque he pasado años construyendo esta vida, este hogar para Laia sin ayuda. Y no quiero que la primera persona que intervenga para arreglar las cosas lo haga solo porque puede permitírselo. Grayson sintió el aguijón detrás de sus palabras. No era ira, solo decepción y un muro que se alzaba entre ellos. No quería ofenderte. La expresión de Tessa se suavizó ligeramente, pero sus ojos seguían cautelosos. Sé y agradezco que te preocupes, pero esta ciudad ha visto a muchos hombres ricos llegar y salvar la situación. Siempre se van y suelen llevarse algo consigo.
Él bajó la mirada, con el peso de una historia tácita presionando entre ellos. Tras un largo silencio, dijo, «No he venido a quitarte nada». «Lo sé», susurró ella, pero no dijo nada más. Y él no se quedó mucho tiempo después de eso. Mientras salía al fresco crepúsculo, el libro aún fresco, en su memoria, también lo estaba la mirada en los ojos de ella. Orgullo, miedo y algo más que no podía nombrar. Él le había ofrecido ayuda, no caridad, pero tal vez en su mundo no había diferencia. Era casi medianoche cuando sonó el teléfono de Grayson. Casi no contestó. Acababa de regresar de una larga cena con inversores en Burlington y estaba a punto de apagar el teléfono para dormir. Pero cuando vio el identificador de llamadas, M. Jameson, el número de la vecina de Tessa, contestó inmediatamente. «Señor Hale», la voz de la mujer sonaba tensa. No sabía a quién más llamar. Laia está muy enferma. Tessa está intentando llevarla al hospital, pero su coche no arranca. Está entrando en pánico. «Ya voy», dijo Grayson antes de que ella pudiera terminar. No se cambió. Solo cogió las llaves y el abrigo y salió por la puerta en cuestión de segundos. El trayecto desde su hotel junto al lago hasta las afueras de la ciudad le llevó casi 2 horas, ya que la carretera estaba resbaladiza por la lluvia helada. Mantuvo una mano firme en el volante y la otra agarrada al teléfono, aunque nadie le devolvía la llamada. Su mente daba vueltas con imágenes de Laia, acurrucada con su vestido rosa, la calma de Tessa resquebrajándose, su preocupación más profunda de lo que el orgullo podía ocultar, cuando finalmente llegó a la calle oscura de Tessa. Ella estaba sentada en los escalones del porche con una sudadera y leggings, acunando a Laia en su regazo. La niña estaba ardiendo de fiebre, con la cara enrojecida y los brazos flácidos alrededor del cuello de su madre. Sin decir una palabra, Grayson salió, abrió la puerta del pasajero y extendió los brazos. Tessa dudó un segundo, luego le entregó a Laia. «Acaba de empezar a tarder», susurró con la voz quebrada. No sabía qué más hacer. «Nosotros la cuidaremos», dijo Grayson en voz baja. Los llevó al Street Vincent's Medical Center, el único hospital de la región equipado para emergencias pediátricas. No dio su apellido, ni explicó quién era, solo entregó su tarjeta de crédito y pidió la mejor atención disponible. Tessa se quedó con las enfermeras mientras ingresaban a Laia. Grayson se quedó en la sala de espera, paseándose de un lado a otro, comprando aperitivos que no comía, hojeando revistas que no leía. Cuando Tessa regresó, con los ojos rojos pero más tranquila, él le entregó un vaso de agua. «Está estable», dijo ella. Le habían administrado líquidos y le habían dicho que era una gripe fuerte. «Si la fiebre baja en unas horas, podremos llevarla a casa». Grayson exhaló lentamente. «Gracias a Dios». Tessa se sentó a su lado, con las manos ligeramente temblorosas en el regazo. «No puedo creer que esto esté pasando», murmuró. «Ni siquiera podía pagar la tarifa de admisión. Si tú no hubieras, no tienes que darme las gracias», la interrumpió suavemente. «Eres su madre, es tu trabajo. Deja que esto sea mío». Ella no dijo nada. Más tarde, después de que Laia fuera trasladada a una sala de recuperación privada, Tessa se ausentó brevemente para hablar con la enfermera encargada de la facturación sobre los trámites del alta. Grayson se quedó. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una pequeña lámpara de lectura en la esquina. Laia dormía inquieta, con las mejillas sonrosadas y los puñitos cerrados junto a la barbilla. Grayson se sentó a su lado, con un libro infantil ilustrado abierto en el regazo. Uno de los que ella había recomendado con orgullo en la biblioteca. Leía en voz baja, con voz firme y tranquila. De vez en cuando, mojaba un paño en agua fría y le limpiaba la frente. Cuando Tessa regresó, se detuvo en la puerta. Grayson seguía leyendo, con voz baja y cálida. Laia se había movido mientras dormía, con la cabeza apoyada ligeramente en su brazo, respirando de forma regular. Él levantó la vista cuando la vio. «Espero que no te importe», dijo en voz baja. «Te estaba preguntando por ti». Luego se quedó dormida. Tessa asintió lentamente y entró. «Nunca he visto a nadie hacer eso por nosotros», susurró. Su voz se quebró. Grayson la miró.
La miró de verdad y algo cambió entre ellos. El aire se sentía diferente ahora. No más pesado, sino más honesto. No deberían tener que hacer todo solos, dijo. Tessa se acercó y se sentó a su lado, en silencio durante un momento. Extendió la mano y apartó suavemente un rizo de la frente húmeda de Laia. Tienes suerte de que estuvieras aquí. Yo tengo suerte de que confíe en mí, dijo él. Se sentaron juntos en el silencioso murmullo de la habitación. No quedaban palabras para llenar el silencio. Solo la suave respiración de una niña y la tranquila y inesperada paz de no sentirse solo. Caminaron en silencio bajo el dosel de los árboles de principios de primavera. El hospital quedaba ya muy atrás. Laia había sido dada de alta una hora antes, tras bajarle finalmente la fiebre. Estaba de vuelta en casa, dormida en su cama, acurrucada junto a un dinosaurio de peluche. Tessa le había ofrecido café a Grayson como agradecimiento, pero él había sugerido dar un paseo en su lugar. Ahora, los dos caminaban lentamente por las tranquilas calles residenciales de la ciudad que Grayson no había visitado en años. No ha cambiado mucho, murmuró. Tessa lo miró. ¿Eso es bueno o malo? Él esbozó una pequeña sonrisa. Solía ser lo peor del mundo. Caminaron unos pasos más antes de que él volviera a hablar, en voz más baja. Mi madre murió aquí. Tessa lo miró con ternura, pero no dijo nada. Nos fuimos de la ciudad poco después, continuó él. El negocio de mi padre quebró. Bancarrota, escándalo. Yo tenía 15 años. Todos los que creía que eran mis amigos desaparecieron de la noche a la mañana. Ya no podíamos permitirnos nuestra casa ni casi nada. Y entonces ella enfermó. Tessa se detuvo. Grayson redujo el paso a su lado. Odié este lugar durante mucho tiempo, admitió. Cada rincón, cada calle me recordaba lo que habíamos perdido, lo que yo no podía arreglar, dijo ella en voz baja. Eras una niña. Él asintió con la mandíbula apretada. Ahora lo sé, pero durante mucho tiempo pensé que si trabajaba lo suficiente, ganaba lo suficiente, construía algo lo suficientemente poderoso, tal vez podría reescribir todo eso. Tessa lo miró, con los ojos inquisitivos. Y funcionó. Él exhaló. Creé la empresa. Llegó el dinero, el reconocimiento, pero nada de eso me parecía suficiente. Una ligera brisa agitó los árboles. En algún lugar lejano, un perro ladró. Grayson se volvió para mirarla de frente, pero cuando entré en esa biblioteca, dijo, y vi a Laia girando con su vestidito rosa y a ti sonriendo como si el mundo no se estuviera derrumbando, sentí que no necesitaba arreglar nada. Solo quería estar allí. La expresión de Tessa se suavizó. Eso es mucho para alguien que ve el mundo en términos de problemas que resolver. No quiero resolverte, dijo él medio riendo. Ni a ella, solo quiero ser parte de lo que sea esto. Se quedaron en silencio, el aire cargado de algo tierno y real. Entonces Tessa dijo en voz baja, quizás dejaste el dolor aquí y ahora estás encontrando la curación. Grayson parpadeó. Las palabras quedaron suspendidas en el espacio entre ellos, suaves, pero profundas. Para un hombre que había pasado la mayor parte de su vida midiendo cosas en métricas e hitos, sus palabras le parecieron verdaderas, no algo que cuantificar, sino algo que sentir. Miró al cielo familiar, el mismo que una vez había visto a un chico destrozado abandonar la ciudad en silencio. Ahora veía a un hombre que había decidido quedarse. Llamaron a la puerta de Tessa justo después del atardecer. No esperaba a nadie, y cuando abrió, la visión del hombre que estaba allí le hizo encogerse el corazón. «Hola, Tess», dijo él con suavidad. Ella instintivamente se colocó delante de la puerta, protegiendo los dibujos de Laia pegados a la pared detrás de ella. «Derek», dijo con voz tensa, «¿qué haces aquí? He oído que te va bien», dijo él mirando por encima de su hombro. «Has conocido a alguien, un auténtico magnate, ¿eh?» Ella no respondió. La sonrisa de Derek no llegaba a sus ojos. Pensé que debía pasar a verte, ya sabes, ya que nunca tuve la oportunidad de formar parte de la vida de Hila. Tessa cruzó los brazos. Tuviste oportunidades, pero no las aprovechaste. Bueno, dijo él encogiéndose de hombros.
Quizás sea hora de hacerlo. El significado de sus palabras la heló. Cerró la puerta de un portazo sin decir nada más. 2 días después, le entregaron los documentos de la custodia. La notificación oficial la conmocionó más de lo que quería admitir. A Derrick nunca le había importado antes. Nunca había pagado la pensión alimenticia. Pero ahora, de repente, quería jugar la carta de padre por Grayson, porque vio lo que ella tenía o lo que pensaba que estaba a punto de tener. Tessa miró fijamente el documento legal, con las manos temblorosas. Más tarde esa noche, cuando Grayson vino con la cena y uno de los peluches olvidados de Hila, ella trató de ocultarlo, pero él vio los papeles en la encimera de la cocina. Leyó el titular y la miró. Tessa, dijo en voz baja, no tienes por qué hacer esto sola. Ella negó con la cabeza. No voy a dejar que te involucres. No me dejas ayudarte porque, si lo hago, dijo con voz temblorosa, y pierdo, sentiré que lo he perdido todo. Grayson se acercó. Ya no se trata de orgullo. Para mí sí, espetó ella, y luego se suavizó. Conozco tu mundo, Grayson. Abogados, contratos, juegos de poder, pero ese no es el mío. No puedo dejar que luches mis batallas. Él no discutió, solo asintió con la cabeza. Pero cuando se marchó esa noche, hizo una llamada y sus abogados se pusieron manos a la obra. Solo les dijo 2 cosas: ayudarla, sin mencionar nunca su nombre, y asegurarse de que Laia nunca se viera envuelta en algo desagradable. La sala del tribunal era pequeña, silenciosa, llena de sombras y tensión. Tessa estaba sentada con las manos entrelazadas en el regazo, sin apenas escuchar lo que decía su abogado. Derek estaba sentado frente a ella, bien afeitado, con un traje prestado y una expresión de satisfacción. Odiaba lo mucho que él seguía creyendo que tenía poder. Entonces, el juez comenzó a leer una carta que se había presentado junto con su expediente, anónima pero exhaustiva. En ella se detallaba un fideicomiso educativo privado destinado a la educación de Laia, cobertura médica completa hasta los 18 años y el compromiso de apoyarla discretamente, sin interferencias ni atención pública, sin condiciones, sin ataduras. Tessa se giró en su asiento. En la última fila, cerca de la puerta, Grayson estaba sentado solo. Le hizo un pequeño gesto con la cabeza, casi imperceptible. Ella apretó los labios, con lágrimas en los ojos. Cuando el juez le concedió la custodia total y denegó la petición de Derrick, debido a sus años de ausencia y falta de apoyo financiero, cerró los ojos y respiró por primera vez en días. Afuera, el aire primaveral estaba en calma. Tessa bajó los escalones del juzgado y vio a Grayson cerca de la acera. Se acercó lentamente. «Te dije que no te involucraras», dijo en voz baja. «Me dijiste que no luchara por ti», respondió él. «Así que no lo hice, luché por ella». Tessa parpadeó y algo dentro de ella se rompió. «Hiciste todo eso sin necesidad de reconocimiento». «Lo hice porque podía», dijo él simplemente, «y porque ella se merece un futuro con su madre, seguro, protegido, sin interrupciones». Tessa tragó saliva. «Gracias». Grayson esbozó una pequeña sonrisa. «No me debes nada». Ella le tomó la mano. «Lo sé», susurró, «pero te lo voy a dar de todos modos». 3 meses después, la ciudad tenía un aspecto diferente. No en cuanto a los edificios o las calles, sino en cuanto a la sensación que tenía Grayson al salir de su nueva oficina satélite, situada encima de la cafetería donde había conocido a Tessa. Las mañanas eran más tranquilas aquí. La gente le saludaba con la mano, y por primera vez en años, su agenda tenía un respiro. La mitad de la semana se quedaba en Boston. La otra mitad estaba aquí, en la ciudad de la que una vez huyó y que ahora, poco a poco, volvía a convertirse en su hogar. Esa mañana, se ajustó la corbata frente al espejo y miró la pequeña caja que había sobre su escritorio. No era de terciopelo, ni nueva, solo una vieja caja de recuerdos con bordes lisos y una bisagra dorada ligeramente desgastada por el paso del tiempo. Dentro, sobre un cojín, había un anillo, pero no era un anillo de compromiso. Todavía no. Lo guardó en el cajón del escritorio y salió. Cuando llegó, la ceremonia de inauguración de la nueva ampliación de la sección infantil de la biblioteca
Ya había comenzado. Tessa estaba al frente, dando la bienvenida a las familias locales. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto y tenía las mejillas sonrojadas por la emoción. Laia corría delante con su característico vestido rosa, girando como de costumbre, con los brazos abiertos como si fuera la dueña del mundo. La placa exterior decía, en celebración de la curiosidad y el coraje, patrocinado de forma anónima. Grayson se quedó atrás, observando. Cuando terminaron los discursos y la multitud entró, se escabulló a su oficina en el piso de arriba para coger un expediente. Acababa de abrir la puerta cuando una vocecita se oyó detrás de él. Señor Grayson, su oficina está desordenada. Se volvió y vio a Laia de pie en la puerta, con las manos en las caderas. Se rió. No esperaba compañía. Ella entró como si viviera allí y se detuvo ante su escritorio. Sus ojos se iluminaron. ¿Qué es esto?, preguntó, alcanzando la pequeña caja que él había dejado junto a un frasco. Grayson se movió para detenerla, pero se detuvo cuando ella lo miró con esa honestidad inocente y sin filtros. ¿Es para mamá?, preguntó. Porque creo que ahora le gustas. Mucho. Grayson sonrió, arrodillándose a su lado. No es un anillo para hacer una gran pregunta, dijo, pero tal vez para hacer una promesa. Laia lo pensó y luego asintió. Está bien, a ella todavía le gustan las promesas. Abajo, la música sonaba suavemente y el aroma de galletas recién horneadas flotaba en el aire. Grayson vio a Tessa cerca de la puerta hablando con un